Muy bien, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy me encuentro con la compañera panelista, la licenciada Paola González Hernández. Saludos, Paola. Hola, Camilo, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? ¿Usted? Todo muy bien. Saludos, muchas gracias por acompañarme nuevamente en este panel. Bueno, y hoy es un día especial. Hoy tenemos y nos acompaña desde el Tribunal Supremo de Puerto Rico el honorable juez asociado Edgardo Rivera García. Saludos, juez. Saludos. Buenas tardes. Buenas noches a ambos y gracias por la invitación que me extendieran para estar compartiendo con ustedes. El placer es de nosotros. También nos acompaña el secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el licenciado Javier O. Sepúlveda. Saludos, licenciado, bienvenido. Saludos a ambos. Igual que el juez Rivera García, agradecido por la invitación de tenernos aquí esta noche. El placer es de nosotros, ¿verdad? Nuevamente. Y estamos entusiasmados porque en el día de hoy hemos, ¿verdad?, separado para que el tema sea la presentación del libro de la autoría de varios profesionales del derecho, pero en especial de la autoría del honorable juez asociado de Carlos Rivera García, el libro sobre compendio sobre el sistema acusatorio, experiencias compartidas. También, ¿verdad?, hablar un poco sobre ese derecho comparado en cuanto al sistema acusatorio, tanto en Puerto Rico, en México y en otros países de la región. Pero sin antes debemos agradecer a nuestros auspiciadores, y es que esto es una colaboración especial con microjuris.com, Inteligencia Jurídica y Sandwich Nómada Cocina Mexicana. Así que le agradecemos a todos los auspiciadores por, ¿verdad?, permitirnos estar esta noche aquí con ustedes. Bueno, Paola, ¿qué tenemos? Bueno, ¿verdad? Gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Tenemos que, ¿verdad?, querer una biografía del juez y el secretario. Claro. Así que empezamos porque el juez Edgardo Rivera García es egresado de la Universidad de Puerto Rico, en donde obtuvo el grado de bachillerato en artes con concentración en educación, con honores, maestría en administración pública con especialidad en administración y planificación. Fue admitido a la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 1988 y se le confirió el grado de honores de Juris Doctor. Inmediatamente aprueba la reválida general y la notarial, y el 20 de enero de 1989 es admitido al ejercicio de la abogacía y la notaría por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Recién culmina los estudios de bachillerato. En el 1977 se inicia en el servicio público en varias facetas del trabajo en el área del desarrollo social y urbano de comunidades de extrema pobreza en el municipio de San Juan. Fue asesor legal del gobierno municipal, asesor legal del Senado a cargo de la legislación en seguridad pública y ética gubernamental. Como asesor legal en la legislatura participó en los procesos de enmiendas al Código Penal de 1974, Ley de Armas, y Ley de Sustancias Controladas y Código de Rentas Internas. Ha sido fiscal auxiliar, fiscal de distrito interino y director de la Unidad de Investigaciones Criminales. En el año 2000 es nominado y confirmado como juez superior, como cargo que desempeñó por 9 años, hasta en abril 2009, cuando fue nombrado como juez de apelaciones en abril del 2009. Y posteriormente, el 4 de agosto del 2010, el gobernador de Puerto Rico, el honorable Luis Fortuño Burset, lo nombró juez asociado del Tribunal Supremo. Todas estas experiencias lo han llevado a la academia en el que ha sido profesor de justicia criminal, filosofía, ciencias sociales, asuntos públicos y derecho en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y sin más, obviamente, pues todo esto destaca que ha sido un servidor público por toda su vida. Exactamente. O sea, sí. Y también nos acompaña el licenciado Javier Sepúlveda Rodríguez, que es el secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El licenciado Sepúlveda posee estudios graduados en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, bachillerato en economía, la cual se obtuvo con honores, incluyendo el premio Dr. Sir William Arthur Lewis por alcanzar el promedio académico más alto de la clase graduanda 2013. Obtuvo un Juris Doctor summa cum laude de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Posee un LLM
en formación jurídica de la Universidad de Puerto Rico y ha sido oficial jurídico y el principal oficial jurídico del honorable juez asociado Edgardo Rivera García. También ha fungido como fiscal auxiliar 1 y tuvo una designación como subprocurador general de Puerto Rico. Y también pues, fue director de la Junta Editora y autor de uno de los capítulos del libro que hoy presentamos. Así que bienvenido, secretario, bienvenido, juez. Está en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, queremos, ¿verdad?, empezar a hablar sobre lo que dio lugar a este libro, a este compendio, ¿verdad?, que es básicamente una síntesis, unos artículos que fueron compuestos por varios profesionales del derecho, pero con una misión, con una meta, y es un programa que ustedes estuvieron desarrollando con jueces y juezas de México. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos y todas. Antes que nada, quisiera hablar un poco de lo que dio origen al libro. Y esto surge como consecuencia de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en colaboración con el Poder Judicial de México y de otros países hermanos de Latinoamérica, establecieron un programa para capacitar y para adiestrar jueces y magistrados en estos países sobre lo que constituye el sistema acusatorio y de oralidad. Recordemos que en la gran mayoría de los países latinoamericanos, hasta muy recientemente, estuvieron básicamente su sistema de justicia penal estaba basado en un sistema inquisitorial. Y aquellos que habían hecho algunas modificaciones, pues fueron llegando al punto de que era un sistema mixto, era parte inquisitorial y parte acusatorio y oral. Como consecuencia, nos invitan a Puerto Rico, en particular para allá para el año 2016, me hacen extensiva una invitación para que yo comience a ofrecer una serie de talleres, conferencias, seminarios en distintos países de Latinoamérica, particularmente en México. Así que constituimos un equipo de trabajo con jueces de primera instancia, jueces de apelaciones, jueces asociados del Tribunal Supremo, académicos también, entre ellos el profesor Enrique Vélez de la Universidad Interamericana, ex jueces de distintas instancias del tribunal, y nos dimos a la tarea entonces de comenzar a tener este intercambio de experiencias con México y otros países. ¿Y en qué consistían estos intercambios? Periódicamente, este grupo de profesionales y juristas de Puerto Rico visitaban México y allí íbamos atendiendo grupos de jueces y magistrados. Y posteriormente ellos venían a Puerto Rico para poderle darle seguimiento a lo que nosotros estábamos explicando sobre cómo funcionaba nuestro sistema acusatorio oral. Así que periódicamente estuvimos desde el 2016 hasta que básicamente se inició la pandemia del COVID-19. Logramos en ese periodo de tiempo tener contactos con sobre 1000 y pico de jueces y magistrados, tanto del sistema de justicia penal federal en México como jueces estatales también. De igual manera, nos fueron extensivas invitaciones para compartir con el Ministerio Público, con fiscales, jueces estatales, procuradores, y de igual manera lo hicimos entonces con otros países, entre los que puedo mencionar Panamá, Costa Rica, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, inclusive en una ocasión recibimos jueces de Haití también. Así que a la luz de todo este intercambio que teníamos con estos jueces, se comenzó a desarrollar a modo de un currículo de distintos temas. Porque recordemos también que en el caso particular de México, allá para el año 2008, se lleva a cabo una reforma constitucional que iba dirigida a modificar su sistema de justicia penal, a establecer lo que nosotros lo conocemos como un sistema adversarial y un sistema de garantías, es decir, de respeto y el apego a los derechos fundamentales de las personas que han sido acusadas y están en un procesamiento
procesamiento criminal. De ese modo, pues tuvimos esa oportunidad y en una ocasión, estando precisamente el ahora secretario del tribunal, que era mi oficial jurídico, estábamos en la oficina así sentados y le menciono y le digo, oye Javier, ¿por qué no desarrollamos a modo de un manual? Primero, nuestra idea fue un manual que sirviera de instrucción y de guía y que contuviera aquellos temas generales que se llevaban a estos países. Así que comenzamos a pensar en esto y posteriormente yo le dije, mira, yo creo que esto puede ser algo más que un manual de instrucción. Vamos a establecer un libro, un texto, una obra. Claro, siendo esto un esfuerzo de colaboración de muchas personas, pues se nos ocurrió citar en una ocasión a los colaboradores, los autores y colaboradores del compendio, a una reunión allí en la biblioteca del Tribunal Supremo. Y la invitación, más que invitación, básicamente fue algo impuesto, porque yo le pedí a cada uno de ellos, necesito tu ayuda, ¿estás dispuesto a ayudarnos a trabajar con esto? Todo el mundo dijo que sí. Así que nos trazamos una agenda bien fuerte para poder cumplir con las fechas que teníamos establecidas y poder producir este libro. Yo les quiero decir un dato que me parece que es importante. Esta publicación no costó un centavo. No costó un centavo. O sea, la inversión fue los recursos humanos que tuvimos a nuestra disposición, entre ellos los compañeros jueces asociados, académicos que nos ayudaron, jueces de primera instancia, colaboradores del mismo Tribunal Supremo, y nos dimos entonces a la tarea de cómo poder, sin tener fondos para ello, producir el libro. Así que contactamos varias amistades y entre ellas una persona que está en el campo de la publicidad, un gran amigo. Y le dije, yo necesito que tú de alguna manera me ayudes a diseñar la portada de un libro. A través de él entonces conseguimos que pudiéramos contactar a la firma Sajo McCann de Puerto Rico, una firma de publicidad muy reconocida. Allí nos reunimos con ellos, le hicimos una presentación de cuál era el concepto y de esa manera ellos aportaron sin costo alguno el diseño de esta portada. La otra etapa era cómo lo publicamos, es decir, cómo lo vamos a publicar, dónde lo vamos a imprimir. Así que a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Departamento de Estado Federal, hay un proyecto que se conoce Iniciativa Mérida, que tiene fondos destinados a combatir el narcotráfico en Latinoamérica. Así que le ofrecimos, le hablamos un poco del compendio y se entusiasmaron muchísimo. Así que la primera edición de este libro fue a través de Iniciativa Mérida, que lo costeó. Claro está, iba dirigido a que pudiera ser utilizado entonces por los jueces, magistrados de estos países y básicamente para funciones oficiales. Posterior a ello, pues entonces contactamos en la librería Norberto González, persona que nos colabora muchísimo y que recién falleció y que hizo una gran aportación a Puerto Rico incalculable. Así que hicimos esta gestión para que él pudiera hacer las gestiones para imprimirlo y se pusiera entonces a la venta en el mercadeo. Adelantando que lo que se vende o las ganancias que se pueden obtener de este libro se va destinado a un fondo para ofrecer unas becas a estudiantes de Derecho que puedan en algún momento tener alguna necesidad en particular. Claro. Secretario, y verdad, le pregunto cuál fue verdad su primera impresión cuando el juez le hizo el acercamiento y cuál fue el acercamiento que usted pensó, o verdad, perdóneme, la aportación que usted pensó que podía delegarle al libro y proveerle al libro. Bueno, cuando el juez me hizo el acercamiento para una obra, una aportación, Claro.
como estas, pues sin duda lo primero que uno se siente es contento, emocionado. Sin duda, pues uno acepta sin pensarlo el reto. Y en efecto así lo fue. El juez ya les comentó varios asuntos sobre el proceso de elaboración de esta obra y sin duda así fue. Fue un libro que se conceptualizó inicialmente y al cabo de 3-4 meses ya estaba incluso editado con una junta editora que tuve el privilegio realmente de dirigir. Muy fácil la dirección de cuando uno tiene un equipo de trabajo de primera. Claro. Contamos con estudiantes que de hecho involucramos en este proyecto que teníamos en el Tribunal Supremo bajo nuestra mentoría, abogados, asesores, incluso el equipo que teníamos era tan bueno que el Procurador General actualmente fue uno de los miembros de la Junta Editora y todos en aquel momento pues no tenía esa posición, pero en ese momento todos aceptamos esta invitación que nos hizo el juez Rivera García y trabajamos lo más fuerte, día, noche, sin tiempo libre, hasta que pudiéramos pues cumplir con una meta como esta, que estuviéramos al cabo de varios meses en México presentando la obra y un mes luego entonces también presentándola acá. Yo quiero comentar varios asuntos de lo que el juez estaba mencionando. Habló del diseño de esta casa publicadora que nos ayudó a crear y el libro incluso fue bien pensado hasta en la forma y esa cubierta que iba a tener. Si pueden ver la copia que tienen ante ustedes, es una obra que tiene unas cintas, pero cada una de esas cintas representa los colores de las banderas de los países que estaban aportando y cómo se entrelazan unas y otras en este proyecto, que para nosotros pues tenía una gran importancia. Un dato muy interesante. Entonces le pregunto, el juez, ¿verdad? Fuera del aire nos estaba comentando que usted lo acompañó a todos estos viajes y fue parte, ¿verdad?, del proceso activamente. ¿Cómo fue esto recibido? ¿Cómo fue el intercambio recibido, verdad? Porque nos estaba mencionando que pues el sistema penal se estaba modificando a algo adversativo y, ¿verdad? Ya entraremos en los capítulos, pero en su capítulo de las alegaciones perentorias, preacordadas, perdóname, vi que la víctima es parte del proceso allá en México, que eso pues obviamente no se ve acá y si la víctima dice que no se siente cómoda, pues entonces se pasa a un proceso. ¿Cómo fue todo esto recibido? ¿Cuáles fueron los consejos que ustedes dieron en cuanto a esto? Pues mira, la realidad es que nosotros siempre fuimos sumamente conscientes de las distinciones tanto culturales, ideológicas y jurídicas que tiene cada jurisdicción. Y eso el juez puede abundar un poco más. La realidad es que siempre tuvimos bien presente que el objetivo nuestro no era imponer nuestro sistema al de otro país. Era traer nuestras experiencias, como bien se titula el libro, mostrárselas y que ellos pudieran recibir lo que sí les podía aplicar y lo que no, pues entonces lo mantuvieran por si lo querían evaluar para un momento más adelante o simplemente pues vamos a decirlo, descartarlo porque no les era de aplicación por los distintos factores que podemos tomar en consideración. Así que en el caso de estos países, mi experiencia fue de que nos recibieron con los brazos abiertos. Esta discusión se dio de igual manera y que todo lo contrario, pues enriqueció no solo a ellos que obtenían esta información, incluso a nosotros que aprendimos también de estas distinciones. En ocasiones nosotros podemos hasta menospreciar lo que tenemos y ciertamente estos países tienen en su sistema y las adopciones de las figuras, la normativa que han adoptado, uno puede identificar áreas que uno dice, esta área es magnífica, ojalá nosotros la tuviéramos. Pero también ocurre que uno entonces reflexiona sobre el sistema nuestro y uno dice, mira, yo daba por dado este punto, esta área, esta protección y la realidad es que ojalá también la tuvieran ellos para que su sistema también mejore y podamos garantizar finalmente el objetivo último que aunque abstracto y en ocasiones difícil de definir, que es la justicia. Y juez asociado, usted, ¿verdad?, en el libro menciona y hace un rato hizo mención a la reforma, ¿no?, del 2008 y eso entrelaza, ¿no?, lo que son los conceptos de el sistema mixto, el sistema inquisitivo
Y me gustaría abundar un poco porque para que los compañeros y compañeras, colegas, ¿verdad?, entiendan que hay otro sistema, ¿no? Hay diferentes sistemas, el sistema acusatorio, valga la redundancia, que no necesariamente se traduce en la imparcialidad del juzgador, ¿no? Y ahí es que entra el sistema inquisitivo, el sistema mixto. Háblanos un poco sobre las diferencias entre el sistema acusatorio y el sistema previo, ¿verdad? En el caso de México, a la reforma del 2008, que es el sistema mixto. Claro que sí. Al igual que en México, muchísimos otros países hermanos de nuestro hemisferio se regían y todavía tienen procesos que se ciñen a lo que se conoce como tal vez un sistema inquisitorial. ¿Y en qué consiste ello? En que el juez inclusive es parte del proceso penal en el sentido de que el juez tiene funciones que bajo nuestro sistema acusatorio están separadas. Por ejemplo, el juez de nuestro sistema tiene que ser un ente totalmente objetivo, imparcial, un árbitro. En el sistema inquisitorial o mixto inclusive, el juez tiene un rol hasta de investigación de hechos delictivos. Así que se confunden esas figuras y ese sistema adversarial, como yo le llamo, que es el sistema de la arena de los gladiadores, cuando están en un proceso, en un tribunal, donde cada parte presenta sus respectivas teorías, presentan sus defensas, presentan sus testigos. El juez, bajo nuestro sistema, se limita, evidentemente, a escuchar, a evaluar, a aquilatar esa prueba que tiene ante sí, para entonces, a base de los hechos probados bajo lo que conocemos como la verdad jurídica, entonces hacer una determinación en el contexto del derecho penal de culpabilidad o no culpabilidad. En el caso de estos países que todavía tienen estos vestigios del sistema inquisitivo, pues otra característica que nos distingue o que los distingue de nosotros es que todavía los sistemas o los derechos fundamentales, como por ejemplo sería el derecho a la presunción de inocencia, a pesar de que pueda estar reconocido estatutaria o constitucionalmente, ¿cómo se viabiliza ese respeto a ese derecho tan importante? Pues tiene sus deficiencias, ¿no? Por otro lado, y uno de los capítulos que yo abordo y de mi autoría es en el contexto del debido proceso de ley. Si usted va a todas estas constituciones, en todas va a encontrar que está allí presente el principio del debido proceso de ley. Pero inclusive en nuestra jurisdicción, Puerto Rico, al igual en Estados Unidos, cuando vemos es un concepto algo difuso. Entonces muchas veces lo invocamos el debido proceso de ley sin necesariamente conocer cuáles son sus contornos. Y en realidad se interpreta como que cualquier ínfima violación o desviación a un proceso ya de por sí implica una violación al debido proceso de ley. Sin embargo, cuando estudiamos toda la jurisprudencia, todos los precedentes judiciales, tanto a nivel estatal como federal, en el caso de Estados Unidos, vemos que el debido proceso de ley no es tan simple como parece ser. Así que, como decía el secretario, nosotros cuando comenzamos con estas gestiones, siempre lo hicimos dentro de un marco de mucho respeto, de mucha deferencia y llevando siempre el mensaje, no estamos aquí para imponer un sistema ni un modelo. Es para nosotros aprender de ustedes y ustedes en la medida que puedan también aprender de los beneficios que tiene nuestro modelo. Y así fuimos aceptados siempre. Inclusive si ustedes observan en la obra, tenemos presentaciones, prólogos, prefacios de los ministros de la Suprema Corte de México, donde ellos hacen su aportación y reconocen la importancia que ha tenido este proyecto en el diseño y en la implementación
del sistema y de las reformas constitucionales. Yo les mencionaba hace un rato atrás, antes de comenzar el programa, que estas reformas ciertamente pueden estar consignadas, reconocidas en papel, en documento, pero cómo se viabilizan, cómo se implementan y sobre todo cómo se consolidan es el proceso que es arduo y en el proceso que nosotros hemos estado inmersos para poder ayudar en la medida que sea posible. Usted mencionaba lo de los derechos a las víctimas. Tenemos que aprender en Puerto Rico. Tenemos que aprender a reconocer que la víctima debe ocupar una jerarquía de extrema importancia dentro del proceso penal. Inclusive, en México las víctimas se les reconocen, tienen un derecho constitucional a participar y a estar inclusive representadas por su propio abogado en el proceso penal. Claro, esto lo hace más complejo. Claro. O sea, es más complejo, ¿no? Pero algo que yo quería mencionar es lo siguiente, que yo creo que hemos aprendido de ellos y ellos han aprendido de nosotros, es lo siguiente. En principio, cuando comenzamos con todos estos esfuerzos y todos estos trabajos, veíamos un distanciamiento entre los sistemas. Sistema judicial de México, por ejemplo, y el de Puerto Rico, totalmente distanciado, con unas figuras que tal vez resultaban extrañas para nosotros bajo nuestra formación académica. Sin embargo, a medida que fuimos conociendo y estudiando el modelo, y no solamente en México, puedo hablar también de Colombia, claro, y de otros países hermanos, nos fuimos dando cuenta que en realidad no estamos tan separados. No estamos tan separados. Por eso este libro también incluye un glosario de términos y de conceptos. Y la idea es que la persona muchas veces podemos tener figuras parecidas, pero el uso, el nombre que se le designa es distinto y pensamos que estamos hablando de cosas distanciadas y no es así. Un ejemplo es lo que le llaman el recurso de amparo. El recurso de amparo no se conoce en Puerto Rico. Y el recurso de amparo no es otra cosa que el vehículo apelativo a nivel de revisión judicial que tienen para invocar derechos constitucionales. Y nosotros los tenemos aquí llamados de otro modo. O sea, pues aquí lo tenemos la apelación, claro, tenemos el certiorari como vehículo discrecional. Así que en realidad, cuando hacemos y profundizamos en el estudio y en el análisis de todos estos sistemas, vemos que cada día nos vamos acercando más. Pero lo importante, para mí, lo importante es cómo nosotros logramos y cómo logran estos países. Y digo nosotros porque Puerto Rico también lo necesita, cómo seguimos ganando con la confianza pública en su sistema de justicia penal. Que me parece que es un elemento crítico el que podamos tener la confianza del pueblo en su sistema de justicia. Un pueblo que no confía en su sistema de justicia realmente es bien difícil poder lograr lo que se pretende, ¿no? Que no es otra cosa que impartir justicia y lograr dentro de ese marco también armonizar intereses como es el de la seguridad pública. Y le pregunto, juez, ¿verdad? Hablamos un poco en la misma línea de la compañera sobre la víctima, ¿no? Se habla sobre el debido proceso de ley, ¿verdad? Esa necesidad de garantizarle al acusado, por lo menos en Puerto Rico, un juicio justo, un juicio imparcial, una presunción de inocencia. Y cuando, ¿verdad?, incluimos a la víctima en esa ecuación, ¿no?, en la esfera penal en Puerto Rico, ¿no cree que sería entonces, laceraría entonces esa visión sobre el derecho a que se le presuma inocente, sobre el derecho a un juicio justo y sobre todo imparcial? Lo pregunto porque, ¿verdad?, cuando vemos y le damos un peso en cierto sentido a la víctima, pues ya hay una presunción, ¿no? Esa presunción puede disminuir un poco. ¿Qué crees sobre eso? Incluir entonces... Bueno, lamentablemente la presunción de inocencia en Puerto Rico muchas veces se reduce a un espacio así, claro, mínimo, o desaparece
cuando lamentablemente una persona se le imputa de la comisión de un hecho delictivo y se lleva a cabo lo que yo le llamo un juicio público. Es que antes de que se vea el proceso judicial y recaiga un fallo o un veredicto de un jurado, lamentablemente ya la persona es culpable sin más. Y eso realmente es un asunto que debe ser preocupante para nuestro modelo de justicia penal. Claro. Pero por otro lado, yo siempre he pensado que tal vez el diseño que tiene el sistema constitucional mexicano de reconocer a ese nivel tal como sería el que la víctima tenga su propio abogado y pueda participar en el proceso tan activamente, no hay duda que chocaría con nuestro modelo, nuestro esquema constitucional. Pero eso no debe ser óbice, no debe ser impedimento alguno. Inclusive, estatutariamente, las víctimas en Puerto Rico tienen derechos. Claro. ¿Hasta dónde estamos haciendo valer esos derechos? Es la interrogante. Y yo creo que nuestro sistema de justicia penal tiene que estar bien consciente de que esas víctimas tienen esos derechos y hay que hacerlos valer. Y en el caso, por ejemplo, en el capítulo que aborda el señor secretario sobre las alegaciones preacordadas, sabemos que en Puerto Rico la víctima no tiene una decisión final sobre el resultado de una alegación preacordada, pero sí se ha ido reconociendo la importancia que tiene de escucharla, de poder conocer su opinión, su parecer, si está conteste, si está en desacuerdo con esa alegación a la que se está negociando en un momento dado. Y ahí entra en juego lo que me parece a mí que es importante, que es cómo se le da ese grado de participación, que la víctima se sienta, sí fui consultada, e independientemente de la decisión, no está en mis manos, pero yo pude expresarme. De hecho, cuando yo era juez superior y en sala se me presentaba un tipo de alegación preacordada, yo llamaba a las víctimas al frente y yo les preguntaba. Le consultaron, el señor fiscal le explicó a usted el alcance que tiene esta alegación preacordada. ¿Usted tiene alguna duda que quisiera que el tribunal le pudiera explicar? Para saber el sentir. Y además, me parece que es un elemento de sensibilidad que debe demostrar el sistema. ¿Y qué ocurría si le decían no estoy de acuerdo a Bueno, esa alegación? Hubo situaciones donde yo no aceptaba la alegación preacordada, porque sabía que no iba en contra de la sana administración de la justicia, que es un criterio rector que debe tener entonces el juzgador de los hechos. Y sobre ese punto, yo quisiera abundar varios puntos de los que hemos discutido en este panel que tenemos en el día de hoy. El juez les comentaba que en nuestros sistemas, cuando uno los analiza con más profundidad, uno se da cuenta de que no están tan distanciados. Se comentó de la figura de la víctima en el proceso judicial y ciertamente tiene su asesor, tiene derecho a presentar su prueba, a establecer su teoría, que incluso pudiera ser hasta distinta a la del fiscal. Pero cuando uno analiza con más detenimiento en este tema que estábamos hablando de alegaciones preacordadas, que en el caso de México y en la mayoría de los países de Latinoamérica se conoce como por procedimiento abreviado, cuando estábamos hablando estamos hablando de lo mismo pero por nombres distintos. Recuerdo que en México teníamos que utilizar el concepto procedimiento abreviado para que ellos supieran a qué nos referíamos, ¿verdad? Pues cuando uno analiza, uno piensa que en el caso de ellos, pues aun cuando la víctima es parte, pues va a estar muy distanciado. Pues mire, la realidad es que no. En el caso nuestro hay una obligación de que se consulte. Quizás la víctima no tiene un poder de veto. Pero en el caso de México, la realidad es que aunque parecería ser que lo tiene, no lo tiene. Porque el modelo constitucional y el sistema jurídico le exige al juez, al magistrado, que evalúe si la víctima tiene una oposición fundada. Que no es otra cosa que si ella puede obtener o no, mediante el acuerdo que se está proponiendo, una resarcición, una indemnización, un remedio realmente al daño que haya sufrido, y se parece más bien a un asunto civil, ¿verdad? Por eso que en cierta medida pues nosotros podríamos decir, no, pues eso es más propio de otro proceso, de otra naturaleza. Pero cuando uno lo piensa desde la perspectiva de la norma, pues la realidad es que estamos hablando de lo mismo. En el caso de
de Puerto Rico, pues se consulta a la víctima y en cierta medida el juez lo que se entiende es que debe hacer esa evaluación. Si la posición de la víctima, una vez consultada, es tan fundada como para conllevar la denegatoria del preacuerdo que se propone. ¿Ves? Y en ese sentido no estamos tan alejados realmente de estos países, no solo de México, sino en el caso de Chile tiene un concepto muy similar. Y en esa dirección de lo que estábamos comentando, pues mire, cuando lo evaluamos todos estos factores, estamos realmente en una línea muy similar y los sistemas se pueden enriquecer. Sí, porque en lugar de la víctima en Puerto Rico tener que dar una, ¿verdad? Ese fundamento sobre si su posición procede o no, verdaderamente en Puerto Rico lo que procedería sería una acción civil por daños y perjuicios. Si fuera por ese fundamento, pero sin duda no quitaría desde mi perspectiva que el juez pudiera tomar en consideración las razones por las cuales la víctima entiende que no debe aceptarse ese preacuerdo que se propone por parte del Ministerio Público y la defensa. Muy bien. Otro tema muy, ¿verdad?, que a mí me impactó muchísimo es el de los testigos expertos, que ese capítulo lo escribió usted. Y vemos como en México entonces la figura del jurado no existe. Eso es así. Sí, ese capítulo en realidad fue trabajado en conjunto con el juez Gustavo Gelpi. Y de hecho hemos ofrecido innumerables conferencias sobre el tema. Y se incorporó como parte del texto porque es parte del currículo también que se ofrecía a estos jueces y magistrados. Y pudimos allí pues elaborar cómo porque hay unos problemas en el sentido, por ejemplo, el derecho probatorio. El derecho probatorio en algunos de estos países pues no está tan definido o depurado como el derecho probatorio federal y el de Puerto Rico. Por ejemplo, para algunos es extraño la figura o la la prueba de referencia, por ejemplo. Es extraña, ¿no? Entonces, de hecho, se dedica uno de los capítulos, ¿no?, a la prueba de referencia. Pero en el capítulo del testigo experto, la idea era cómo ellos poder evaluar dentro de su jurisdicción la importancia que tiene el que se pueda entender esa opinión pericial y cómo se atiende la misma dentro de la perspectiva de nuestro derecho probatorio. Y la realidad es que tampoco ellos están tan apartados de lo que nosotros tenemos, pero me parece a mí que fue un capítulo y un tema que ellos obtuvieron un gran beneficio, ¿no? Por el contenido y la importancia que tiene. Sabemos que día a día se hace más necesario el testimonio pericial, particularmente en todos los ámbitos del derecho, en todas las materias del derecho. Pero en las materias relacionadas con el derecho penal, sabemos la importancia que tiene la prueba científica hoy día. Claro. Y en ese sentido fue que quisimos entonces presentar nuestra perspectiva de lo que es un testigo experto. Claro, porque, ¿verdad? Según pude observar de ese capítulo, usted relaciona un poco la prueba de referencia, cita los casos, famoso caso de Crawford, el caso en el que, ¿verdad?, en la prueba de referencia, el derecho a carearse, ¿no?, con los testigos de cargo, un derecho que está muy latente, y cuando lo transportamos a un testigo experto, pues es un testigo que no necesariamente, salvo, ¿verdad?, ciertas clasificación de lo que es un testigo o experto, y no necesariamente tiene conocimiento personal de los hechos. Entonces, como ¿verdad?, ese derecho constitucional ¿verdad?, que no sea prueba de referencia, porque no tienes conocimiento personal, es una prueba testimonial, ¿verdad? Si no tienes conocimiento personal, pues sencillamente. Está, ¿verdad?, autorizado a brindar su opinión también. Claro. Y naturalmente eso va también dirigido al valor probatorio que pueda tener esa opinión. Y en esto del valor probatorio, ahora que lo traigo, en ocasiones pues hay cierta dificultad, ¿no?, en entenderlo, porque la realidad es que yo puedo tener un perito y él puede emitir su opinión y el juzgador de los hechos entonces está a base de la totalidad de las circunstancias y de la prueba que se le presente, decidir si
lo que está presentando el testigo, o si hay dos testigos que uno se contradice al otro, pues a cuál de ellos yo voy a seguir, ¿no? La importancia que tiene el calificar, la calificación de un testigo pericial también es de suma importancia. Y ahí le pregunto, discúlpeme, juez, ¿quién entonces decide qué es un experto? O sea, porque podemos, ¿verdad? La palabra experto es muy amplia, ¿no? Y ciertamente el jugador, califica al testigo, ¿no? Pero realmente hay una guía o hay algún criterio que predomine en este tipo de casos, porque según, ¿verdad? Usted muy bien expone en el libro, hay situaciones en que un perito no necesariamente tiene que tener estudios universitarios. Con la experiencia basta. Exacto. Con la experiencia basta, y el criterio rector para determinar si una persona tiene o no tiene la capacidad para testificar como perito consiste en que primero, si tiene la preparación académica, ¿cuál es esa preparación? De no tener una preparación específica, el grado de experiencia que pueda tener realmente para poder declarar sobre ello. Por eso mencionaba ahorita la importancia que tiene dentro de esa evaluación la eventual el peso probatorio que se le pueda conceder a uno u otro, ¿no? Así que ese es el criterio realmente. No tiene que ser una persona con amplia preparación académica, obviamente. Sí tiene un peso, pero ocasiones hemos visto que personas que pretenden presentar como peritos, pues en realidad no tienen el conocimiento básico sobre el tema sobre el que van a emitir su opinión, y en ese sentido, pues entonces el tribunal tiene la facultad de calificarlo para que no pueda presentar su testimonio, ¿no? Y ¿verdad? Otro criterio que se utiliza, aunque no es, ¿verdad?, obligatorio hacer la pregunta dentro del procedimiento, es si esa persona que quieren pasar como experto, como perito, ha tenido alguna publicación, si ha escrito algún artículo, si ha, ¿verdad?, participado en foros, o cuál es la experiencia básicamente en que ha demostrado su conocimiento. Y la realidad es que nuestras reglas de evidencia pues tienen unos criterios generales. Cómo se aplican en el contexto de un proceso judicial, pues conlleva, como usted menciona, unas preguntas adicionales para que entonces se pueda llegar a la conclusión de que si está o no está calificado para considerarse un perito, y que puede emitir finalmente cuál es el objetivo de calificarlo como perito, que puede emitir opiniones y que no se base solamente su testimonio en un conocimiento personal de algunos hechos. Y precisamente la obra de la que hemos estado conversando en el día de hoy tiene un enfoque práctico, no solo teórico, sino que hay una mezcla de un enfoque teórico y práctico en el que se traen, y yo recuerdo muy bien el capítulo del juez asociado Edgardo Rivera García, que incluye incluso preguntas que de ordinario un juez debe hacer para poder llegar a esa conclusión, que no están escritas en ninguna parte. Si uno va a las reglas de evidencia, no las va a encontrar. Las encuentra buscando publicaciones de esta naturaleza, que pues personas que conocen, que han tenido la experiencia, que crean. Y estos muchísimos jueces podrían quizás decir que es así, crean su libro, su estándar. En el caso, por ejemplo, de procedimiento abreviado, preacuerdo, la parte final del capítulo incluye incluso el proceso de preguntas que debe realizar un juez, y se hace en el contexto de que hay otras jurisdicciones que esta es la primera vez que se enfrentan con esta figura, la primera vez que existe realmente esta distinción entre un perito y un testigo ordinario. Y pues necesitan que se guíen para que conozcan no solo la figura, sino cómo se implementa. Así que esas herramientas se incluyeron también luego de una evaluación, yo diría, sumamente profunda, para ver realmente qué áreas podíamos incluirle, no solamente desde la perspectiva de a lo que estamos quizás acostumbrados, es que nos discutan algún caso, nos discutan alguna ley, algún reglamento, alguna regla, sino que llegáramos más allá y que ellos pudieran ver desde una perspectiva práctica cómo implementar esa figura, esa norma, esa regla, ese caso, para el mejoramiento finalmente de cada sistema. Y hay un elemento muy importante, y es el elemento de la parcialidad del testigo. O sea, un testigo generalmente lo puede solicitar el tribunal. Claro. Un testigo perito puede muy bien solicitarlo
abogado de defensa o lo puede solicitar fiscalía. Y le pregunto, ¿verdad? Esa parcialidad, ¿cómo se traduce? Porque, por ejemplo, si yo soy abogado de defensa y traigo un perito de X materia, yo le estoy pagando a ese perito. Hay, ¿verdad? Esa parcialidad, ciertamente. Y no es que voy a presumir y no es que el jugador va a presumir esa parcialidad, pero sinceramente esa es la persona que está contratando a ese perito. Entonces, ¿cómo se balancea, ¿no? Esa necesidad y ahí es que vuelve a entrar lo que indica el honorable juez, el valor probatorio, ¿no? De cómo el juez se puede dar cuenta de que hay una cierta parcialidad que no debería estar, aunque ciertamente el testigo perito viene a opinar, ¿no? A base de su expertise, pero es algo interesante y lo menciona en el libro de ese elemento de parcialidad e imparcialidad. Sí, no, ese elemento es fundamental y de hecho no es un criterio como para descartar que una persona pueda ofrecer su testimonio pericial. O sea, no hay duda de que muchos de los peritos que declaran en nuestros tribunales están contratados por la parte, ¿no? En este caso, si es la defensa o si es el Ministerio Público, que por lo general obviamente es contratado por el gobierno para que declare sobre un asunto en particular. Hay otros peritos que son neutrales y que no responden realmente o es designado por el propio tribunal. Pero ese hecho de por sí no es suficiente como para descartar el testimonio. A donde entonces debemos dirigirnos es a evaluar hasta dónde ese grado de identificación o de inclinación, por decirlo así, de ese perito en su testimonio, el valor que le vamos a dar al mismo, para entonces hacer nuestra determinación y tomar la decisión que haya que tomar. Lo cierto es que yo en mis años de experiencia en el tribunal de primera instancia, yo vi muchos peritos que eran contratados por las partes, pero venían a declarar de una forma totalmente objetiva. Tengo que decirlo así, o sea, personas inclusive, tuve casos sobre insanidad mental, donde se traía el perito del Estado y se traía un perito de defensa e inclusive en sus testimonios periciales coincidían. O sea, que ese hecho de por sí no es determinante, para que podamos entonces descartar o no darle peso a ese testimonio en un momento determinado. Y claro, el juez, cuando es el juez que va a hacer la determinación, tiene una formación académica, una preparación, una experiencia al momento de hacer este tipo de evaluación. En los casos, evidentemente, donde se celebra ante un jurado en el juicio, pues entonces el jurado puede, no hay duda, que un jurado puede quedar más impresionado porque uno tenga más preparación que otro. O sea, yo vi un caso en primera instancia donde el Estado trae a testificar una persona con un doctorado en física para que pudiera explicar cómo había ocurrido un accidente y entonces tenía unas certificaciones sobre reconstrucción de escenas en accidentes fatales, mientras que trajeron un perito por la defensa que realmente pues se admitió como perito, pero no tenía no comparaba jamás con esa preparación. Y uno observaba en el jurado, al momento de ellos escuchar esos testimonios, uno sabía a quién le estaban dando mayor peso. Así que esos son factores que entran en juego en estas determinaciones y en el uso de los testigos periciales. Y entonces, ¿verdad? Moviéndonos al capítulo, ahorita hablamos un poquito del capítulo donde usted habla de los mecanismos del sistema recursivo, y también está el capítulo de la revisión judicial. Sí. Estos capítulos, todos son importantes. Todos los capítulos, cuando los vemos, logran su objetivo. Pero estos dos capítulos, para nuestros amigos y hermanos jueces y magistrados latinoamericanos, resultó ser de extrema importancia por lo siguiente. Aunque ellos tienen procesos de revisión judicial, el andamiaje del sistema judicial, tienen los tribunales de apelaciones, tienen los juicios de amparo que le mencionaba ahorita, tienen la Corte Suprema como tribunal de última instancia,
Lo cierto es que todavía carecen de elaborar y definir qué son criterios de revisión. Así que todo lo que sube en el proceso de revisión judicial, como no hay unos criterios para ellos poder discernir y saber realmente si hay un recurso que tiene o no tiene los méritos, todo se tiene que atender a nivel de revisión judicial. Esto trae como secuela, como consecuencia, que se sobrecargue el sistema. Entonces los juicios y las revisiones apelativas duran años. Claro. Años. Es decir, esto le resta un grado de agilidad a la etapa apelativa. Así que nosotros nos dimos a la tarea de poderlos explicar cómo está diseñado nuestro sistema recursivo, que le llamamos recursivo para que ellos pudieran identificarse, porque ellos le llaman de ese modo, pero no es otra cosa que el sistema de revisión judicial, tal y como está diseñado en Puerto Rico. Pero el capítulo de los criterios ciertamente siempre trae unos problemas porque, por ejemplo, mire, ellos tienen una figura que se llama la suplencia. Yo nunca había escuchado eso en mi vida. En México. En México, Claro. Exacto, en México. La suplencia. ¿Qué es la suplencia? Pensemos que usted lleva un proceso judicial en el Tribunal de Primera Instancia y usted no hizo o no invocó una objeción o un reparo en ese momento. Posteriormente, recae una determinación judicial desfavorable a su cliente y entonces se le ocurre luego al abogado decir, espérate, esto yo debía haberlo invocado en primera instancia. Ustedes saben que eso es uno de los criterios fundamentales. Lo que usted no objeta de forma oportuna y debidamente fundamentada, no puede usted traerlo. Hay unas excepciones, pero son excepciones realmente. Todo aquello que de alguna manera pueda atentar contra lo que es realmente el sentido de justicia, ¿no? Pero, pues la suplencia no es otra cosa que si el propio juez se da cuenta que ese error se cometió, el juez entonces lo trae él mismo al proceso de revisión judicial. Una figura completamente extraña lo que nosotros Extraña vemos. totalmente, o sea, no. Es lo mismo que ver a un juez investigando algo en un proceso ¿Por qué? Porque criminal. todavía tiene. Entonces, cuando nosotros les presentamos estos parámetros, porque los criterios de revisión no son otra cosa que una guía que le da dirección al proceso apelativo Certeza, y certeza. uniformidad. Y en ese sentido, pues, ellos traen consigo, pues mira, no se levantó o se cometió un error, ni siquiera tiene que plantearlo el abogado. El propio juez lo trae. Entonces lo atiende y lo resuelve. Entonces nosotros abordamos cómo esto altera todo el concepto de lo que es la equidad procesal, la igualdad de las partes. En un sistema adversarial no podemos tener partes en desigualdad de condiciones. Tenemos que tener una equidad procesal, claro, una igualdad donde ambas partes puedan entonces realmente pues llevar a cabo el proceso. Así que estos temas han sido de gran relevancia porque para ellos realmente ciertamente son extraños todavía en su ordenamiento. No, y algo bien importante que pude, ¿verdad?, observar en su libro, y es en la página 206, que usted indica que la justicia no es perfecta. Nuestra naturaleza nos impide renunciar a querer estar más próximos a la verdad. Eso ¿verdad?, como profesional del derecho, me impactó un poco y quiero que reflexione en cuanto a eso. O sea, ¿cuál fue lo que pensó? ¿Qué fue lo que pensó cuando ¿verdad?, redactó esta oración? Una oración que sencillamente da mucho de que hablar, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy día. La justicia no es perfecta. ¿Existe la justicia? Existe la justicia, pero no es perfecta. Y precisamente reflexionando sobre lo que es la justicia, mi pensamiento es que
nunca va a ser justa, perfecta, pero podemos impartir justicia dentro de ese grado de imperfección. Ahora, no debe haber impedimento alguno para cada profesional del derecho, el abogado que se desempeñe en la defensa, el abogado o la abogada que se desempeñe en el Ministerio Público, el juez o la jueza, que independientemente de ese grado de imperfección podamos aspirar a que cada día sea mejor justicia y podamos impartir mejor justicia. Y me parece a mí que esto es un proceso que tenemos que siempre tenerlo presente. Claro. No olvidarlo y trabajar. Y de hecho los felicito a ustedes porque creo que están haciendo una aportación en ese sentido también, en esa dirección. Programas como este llevan un mensaje, llevan una información, educan también al pueblo. Me parece que la educación es uno de los pilares fundamentales y que el pueblo conozca de su sistema de justicia también, porque muchas veces encontramos mucha desinformación, demasiada desinformación. Y ello realmente no ayuda a que podamos nosotros lograr nuestro objetivo de hacer mejor justicia. Creo que tenemos la capacidad para hacerlo y apuesto a ello. Y eso que usted, ¿verdad?, ha indicado sobre la educación, me recuerda un video que utilizó y publicó el periódico en Primera Hora, cuando estaba la salida de la honorable juez Anabel Rodríguez en que, ¿verdad?, se le preguntó sobre el fracaso de las instituciones y indicó que, ¿verdad?, así como parafraseando, el fracaso de las instituciones se cura con la educación. Una vez tú tienes una sociedad educada y una sociedad, ¿verdad?, preparada, es como las instituciones van, ¿no?, creando y fortaleciendo, porque es esa columna vertebral, ¿no?, El pilar. Claro, que levanta una sociedad. Secretario, pues su última reflexión. A lo que estaba usted comentando, sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que tenemos también que tomar en consideración es que pues, las instituciones no podemos quedarnos solamente allá. Hay que salir, hay que estar en este tipo de actividades donde uno se involucre más directamente con la ciudadanía, con las personas, y que uno sea parte realmente de ese proceso educativo. Y al igual que el juez asociado Edgardo Rivera García, los tengo que felicitar porque yo creo que programas como este no son solamente un asunto recomendable, sino son indispensables para todas las personas y para la ciudadanía, que espero que obviamente esté más involucrada también en buscar estas alternativas de conocer pues, y obtener más información que les sea necesaria, no solamente para... Yo sé que a veces se habla de cuando enfrentemos ese problema, necesitamos solo el abogado cuando necesitemos se enfrente ese problema. Pues mire, no. Nosotros debemos conocer las normas, debemos conocer cuál es la normativa que se debe seguir, no solo en ese momento, sino desde antes. Hay que buscar la información, educarse para no solo beneficio nuestro, sino el de los demás. Ok, muchas gracias. Le agradecemos 1.000.000, ¿verdad?, que se hayan, ¿verdad?, prestado en el día de hoy a presentar el libro, Compendio sobre el Sistema Acusatorio, Experiencias Compartidas, y verdaderamente así lo es. Así que muchas gracias a los y las que nos sintonizan, gracias al juez, gracias secretario por estar con nosotros en la noche de hoy. Gracias Camilo por acompañarme en este panel. A ustedes. Y nada, les recomendamos que busquen este libro, nosotros lo compramos en Biblioservices. ¿Lo pueden conseguir en dónde más? ¿En Biblioservices? La librería Norberto González. En la librería Norberto González. Así que 1.000.000 de gracias y no se olviden de que si tienen hambrecita, pidan sándwiches, nómadas, y también agradecemos a la noche de hoy por la colaboración con Microjuris. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, juez, secretario. Buenas noches. Y gracias por la invitación nuevamente. A ustedes.